responsables de presentar al antígeno se les conoce como moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, aclarando que complejo principal de histocompatibilidad es un conjunto de genes que van a codificar para estas moléculas presentadoras. Este conjunto de moléculas y conjunto de genes se conoció por primera vez a raíz de que se empezó a trabajar con el trasplante de órganos. Se hizo un experimento en donde se tenían 2 animales de cepas diferentes y 2 animales de la misma cepa. Entonces, un animal de la cepa A dona un injerto, en este caso estamos hablando de un injerto de piel o un pedazo de piel, a otro animal o a otro individuo de la misma cepa, ocasionando que este segundo individuo acepte a ese tejido y no haya rechazo. Es decir, hay éxito en el trasplante. Por otro lado, se tiene a un tercer animal, que este es de una cepa diferente al donador. Bueno, en este caso, nuevamente tenemos al receptor, para ir con el ejemplo o con la caricatura. Tenemos a este animal de la cepa A, que es el receptor, y tenemos a un donador que es de una cepa diferente. Se toma el injerto, se dona al animal de la cepa A, y el resultado es que hay rechazo. ¿Por qué? Porque fueron reconocidas las moléculas del MHC como antigénicas o como inmunogénicas, y esto permitió que no se aceptara ese injerto. Entonces, se culpó a estas moléculas de ser responsables de tener éxito o no en los trasplantes, y por eso se le llama como moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Aclaro, y es un error que incluso yo cometo mucho, pero creo que algo que es muy importante es que sepamos de qué estamos hablando. Hablar del complejo principal de histocompatibilidad, hablo de los genes. Hablar de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad, hablo de la proteína. ¿Nos queda claro, chicos? ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor? Sí, que, bueno, ¿al nombre? Sí. Ok. Que cuando hablo de complejo principal de histocompatibilidad, hablo de los genes que codifican a las proteínas. Cuando hablo de las proteínas, tengo que decir moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Gracias. ¿Sí? De forma abreviada, estas estructuras se conocen como MHC, por su nombre en inglés. Ok. Este es el nombre generalizado en prácticamente, podríamos decir, todos los mamíferos, o podríamos decir incluso en los vertebrados. Pero, dependiendo de la especie, van a recibir diferentes nombres. En el humano se les dice HLA, que quiere decir antígeno leucocitario humano. Por ejemplo, en el ratón tiene el nombre de H2. Si yo les digo H2, es lo mismo que si les digo HLA, o es lo mismo que si les digo MHC. Obvio, HLA es en humano, H2 es en el ratón. Más adelante, en 1980, estos investigadores nos hicieron el favor de entender al MHC. Como que esto no tenía del todo sentido. O sea, es como nos pusieron esa molécula para rechazar órganos. ¿Ustedes le encuentran algún sentido a eso? ¿Qué opinan, chicos? Que es como parte de su trabajo, no que sea simplemente todo ese su trabajo, ¿no? Yo me atrevería a decir que esa no sería la causa, más bien sería una consecuencia de lo que ella hace o de la función de esa molécula. Ahorita vamos a ver por qué, Jessica. Ellos lo que hicieron, estos investigadores que les señalo en 1980, lo que hicieron fue comprender la función del MHC y se dieron cuenta que dependiendo de las moléculas que nosotros poseíamos en nuestras células, iba a ser nuestra capacidad para defendernos de un antígeno u otro, que no íbamos a responder igual. En este sentido, veían
Por ejemplo, en este caso que tienen 2 animales de 2 cepas diferentes, se dieron cuenta que los animales de la cepa A respondían mejor a determinado antígeno que de los de la cepa B, favoreciendo la producción de anticuerpos, entre muchas otras cosas, ¿sí? ¿Y a qué se debe? A que son más competentes con el tipo de moléculas que están expresando. Bueno, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad se van a encontrar codificadas, o sus genes los vamos a encontrar en el cromosoma 6 en el humano y en el cromosoma 17 en el ratón. Con ustedes particularmente, siento que a veces cuando vemos la información del ratón nos genera ruido, como me tengo que aprender las del humano y las del ratón. Yo creo que más que aprendérnoslo, es importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque su carrera en mucho sentido está muy dirigida a lo que es la investigación o lo que es, sobre todo en esta área, al trabajo o a la generación de nuevas herramientas y que finalmente casi siempre parten de un modelo murino. Entonces es importante que consideremos estas semejanzas y por eso insisto con la información asociada al ratón, ¿sí? No pretendo que lo memoricen. Hay cosas que inclusive no pretendo que las memoricen del humano. Solo quiero que lo comprendamos. Y bueno, en este sentido, les decía que las moléculas del MHC humanas están codificadas en el cromosoma 6, mientras que las del ratón en el 17. Tenemos 3 grupos de genes. Tenemos los de la clase 1, clase 2 y clase 3. Por lo tanto, podemos decir que esta molécula es una molécula poligénica. Ahora, los MHC de clase 1 van a codificar glucoproteínas que se expresan en la superficie de casi todas las células nucleadas y su principal función es la de presentar antígenos peptídicos a las células T citotóxicas. Creo que de aquí no les estoy diciendo nada nuevo, porque es algo que yo les he estado insistiendo desde que empezamos la materia. En el de clase 2 se codifican glucoproteínas que se expresan sobre todo en células presentadoras de antígeno, como macrófagos, dendríticas y células B. Ya sabemos que no son las únicas, pero bueno, estas son las más importantes en la activación. Presentan péptidos antigénicos procesados a las células T cooperadoras o T helper. Y por último, las de clase 3, que estas hasta el momento no las habíamos mencionado. ¿Por qué no les damos importancia en la presentación de antígeno? Porque son moléculas que no van a presentar antígeno. Estos genes van a codificar proteínas con diferentes funciones inflamatorias. Entre ellas tenemos a proteínas de la familia del TNF, tenemos proteínas del complemento, entre muchas otras, ¿sí? Pero que no están relacionadas en la presentación. Por lo tanto, la mayoría de las veces cuando hablemos del complejo principal de histocompatibilidad, nos vamos a referir a las moléculas de clase 1 y a las moléculas de clase 2. Ahora, dentro de estas moléculas tenemos genes o tenemos moléculas que van a ser clásicas y no clásicas. Esta clasificación se da con base a qué tantos polimorfismos tenemos de una. En el caso de las clásicas son aquellas en donde tenemos un alto número de polimorfismos y las no clásicas en donde los polimorfismos son menores. En este sentido, podemos ver que las del MHC de clase 1 son 3 genes diferentes. Tenemos HLA-A, HLA-B y HLA-C, mientras que las de clase 2 tenemos a HLA-DP, DQ y DR. Cada uno de estos genes presenta, vean, todos estos polimorfismos. En el caso de A, 3172, en el caso de B, 3923, C, 2920, y bueno, así sucesivamente. Mientras que en los no clásicos, vamos a ver que NE, solo 8, F6, G19, DM11 y DO8. No pretendo que se aprendan el número de polimorfismos, lo que sí quiero es que nos quede clara la diferencia. Vean los polimorfismos que hay acá comparados con los polimorfismos que hay aquí. Algo que quiero resaltar es que la mayoría de las veces los MHC no clásicos participan en mecanismos de regulación de la respuesta inmune. Ya tendremos tiempo de revisar algunos de ellos. Mientras que, insisto, estas son las moléculas propias presentadoras de antígeno. ¿Y qué sentido tiene el hecho de tener tantos polimorfismos? La realidad es
que mis células expresan a cada una de estas moléculas. Es decir, cada una de mis células tiene una molécula A, una B y una C. Pero solo tiene uno de estos polimorfismos que van a ser heredados por mis padres. Lo mismo pasa con el MHC de clase 2. ¿Con qué sentido cada una de mis células tiene tantas moléculas? Con el sentido de tener mayores posibilidades de presentar más péptidos diferentes. Dependiendo de esos polimorfismos, van a ser las capacidades que tengan estas moléculas de presentar uno u otro péptido. De tal forma que si mi HLA no funcionó para presentar ese péptido, pues tengo a B y probablemente B lo haga bien. Si B no funcionó, tal vez el polimorfismo 42 que yo tengo en C, ese sea suficiente para presentar el antígeno. Esto, recordamos, es para antígenos intracelulares y esto para antígenos extracelulares. ¿Queda claro lo que acabo de platicar, chicos? Sí, maestra. Sí, todos entendemos lo que es un polimorfismo. Alejandro, ¿me lo puede platicar? Sí, según yo, tenía que ver como con diferentes combinaciones a la hora de cuando se llevaba el crossing over. Ok. O sea, se recombinaban los genes de formas. Hablábamos de los mentados fenotipos. Es la forma en la que finalmente se va a expresar uno u otro gen, ¿sí? Va a haber algunas modificaciones, algún aminoácido, que eso le va a dar diferentes características a mis proteínas. Muy bien, gracias, Alejandro. Bueno, y para comprender esto mejor, pues hay que irnos a cómo es la molécula. Y entonces vamos a ver que las moléculas del MHC de clase 1 están formadas por solo una cadena del MHC, mientras que las del clase 2 van a estar formadas por dos cadenas del MHC o dos cadenas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Sí? En el de clase 1, la cadena está formada por 3 aminoácidos, que es alfa 1, 2 y 3, comenzando el conteo desde el extremo amino terminal. Después tenemos una región transmembrana y finalmente una cola citosólica. La de clase 2 son dos cadenas, cadena alfa, cada una con 2 dominios, cadena beta, también 2 dominios. Nuevamente ambas tienen región transmembrana y su cola citosólica. La función de estas moléculas es presentar el antígeno, entonces lo primero que necesito es una hendidura de unión al péptido en donde se depositen los péptidos a presentar. La estructura o la conformación de estas moléculas es lo que va a permitir que se depositen péptidos más pequeños o péptidos más grandes. Aquí, como son dos cadenas, pues esa hendidura es un poco más flexible que en este caso. Es una sola cadena, por lo tanto, no podemos abrir más esa cadena porque esos dominios pertenecen a la misma proteína. Tendremos una hendidura mucho más cerrada y eso va a hacer que nuestro péptido también sea más pequeño. Ok, si se fijan acá es fácil tener esta conformación de hendidura porque tenemos a dos cadenas, cada una formada por un dominio tipo globulina. En este caso las cosas cambian. ¿Por qué? Porque mi proteína debería estar larga o este dominio debería estar acá arriba. Sin embargo, como se encuentra asociada a la microglobulina beta 2, que es una proteína que no pertenece al complejo principal de histocompatibilidad, pero que es esencial para que el MHC de clase 1 pueda tener esta conformación. Se ha demostrado que cuando hay mutaciones en microglobulina beta 2 o hay ausencia de la expresión de esta, no podemos expresar MHC de clase 1, por lo tanto no hay presentación de antígenos intracelulares, por lo tanto hay presencia de inmunodeficiencias contra antígenos víricos, células tumorales o simplemente antígenos intracelulares. Ok, si recordamos, estas moléculas van a restringir la activación de los linfocitos T. ¿Por qué? Porque solo las moléculas del MHC de clase 1 le pueden presentar antígenos a los linfocitos TCD8 y las del 2 a los linfocitos TCD4. ¿Por qué será esta restricción? Pues porque en el imaginemos aquí el linfocito T. Este linfocito T puede tener
una molécula CD4 o una molécula CD8. Si es CD4, ¿qué linfocito es? ¿Cristal? Cooperador. Ok, Rebeca, gracias. Cooperador. ¿Y si es CD8, Cristal? Diana Puy. Laura Carolina. Son los citotóxicos, ¿no? Así es, son los linfocitos T citotóxicos. Entonces, nos damos otra vez al esquema. Si ya tenemos al linfocito T, si tiene CD4, ese CD4, bueno, el TCR se va a unir al péptido y al MHC, porque ya vimos, van a reconocer a ambas estructuras. Entonces, ya reconoció el antígeno, aparentemente todo está bien, pero ahora CD4 debe reconocer al dominio beta 2. Aquí no está, por lo tanto, finalmente esta célula se iría y no terminaría la sinapsis. Si en cambio se encuentra acá, vamos a unirnos al dominio beta 2 y aquí sí va a haber sinapsis o va a haber activación. Si el linfocito es CD8, este se va a unir al dominio alfa 3 y nuevamente tendremos interacción. Ahora entonces, les decía que esta molécula era poligénica, era polimórfica y nos falta una característica más que es ser codominante. ¿Qué resultados o qué consecuencias voy a tener de todo esto? ¿Estamos todos conscientes a qué nos referimos con codominante? ¿Lo podría explicar, maestra? Ok. Codominante es que expreso tanto moléculas maternas como moléculas paternas. Por lo tanto, ¿quién me puede decir cuántas moléculas en total expreso del MHC? No se preocupe, Diana, gracias. Insisto que cuando su micrófono no esté funcionando me pueden poner sus respuestas en el chat y yo con eso registro su participación, ¿sale? Maestra, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿quién me podría decir cuántas moléculas entonces expresa cada una de mis células? Gracias. No, al contrario. ¿Quién me ayuda? Pues no son 18. Así es. ¿Por qué, Yariela? Pues hereda las del padre y las de la madre y son 6 y 12, entonces pues ya nomás hace la suma ya. Ok. Bueno, aclarando al comentario que haces, recordemos que del MHC de clase 1 solo tengo una molécula, que es la cadena alfa. Por lo tanto, tengo una cadena alfa A, una cadena alfa B y una cadena alfa C, los 3 genes o las 3 moléculas, ¿sí? Pero como heredo las de mi madre y las de mi padre, pues entonces tengo 3 moléculas maternas y 3 moléculas paternas. Eso hace que se expresen 6 moléculas diferentes del MHC de clase 1. En el MHC de clase 2, al ser 2 moléculas, pues voy a tener DPDQDR beta, DPDQDR alfa, tanto maternas como paternas. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener al final 12 moléculas diferentes de las de clase 2, 12 clase 2 y 12 clase 1. ¿Cuántas moléculas del MHC tendrá? A ver, ¿quién se me ocurre? Una célula NK.
Esto es para ver si comprendimos lo que acabamos de platicar. No sé si esté bien, pero 9. ¿Por qué, Jesús, Alejandro? Yo me lo imagino porque si tenemos 18 en total, 6 de una y 12 de la otra, solo puede presentar la mitad, ¿no? De ellas. O sea, 3 de una y 6 de la otra. Entonces yo lo sumé y dije, pues 9, pero no sé. No, no es la razón y no son 9. Pero bueno, aclarando eso, les recuerdo que son codominantes. Siempre expreso tanto de mamá como de papá. ¿Alguien que ayude a Alejandro? Maestra, Dime, Fernanda. yo la verdad no le entendí ni lo anterior. Ok. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? A ver, primero para todos. Antes de todo lo que estoy diciendo de número de moléculas y eso, ¿nos queda clara la estructura del MHC? Para mí más o menos. ¿Sí? Sí, nada más quería confirmar, maestra, que cada uno de los alfa era diferentes genes, ¿no? Los que Sí. expresaban esa parte. A ver, sí, eso es lo que quería retomar. Por eso quería primero saber si a todos nos había quedado claro la estructura de la molécula. Les decía que tenemos dos moléculas del MHC, que es la 1 y la 2. La 1 está formada por una cadena alfa y la microglobulina. Yo les comentaba que la microglobulina nada tiene que ver con el MHC. Es decir, no se codifica en los genes del MHC. Por lo tanto, esa es constante, ¿sí? Y su función no es la presentación, sino la conformación del MHC de clase 1. La única que pertenece al MHC la única molécula que pertenece al MHC o proteína sería la cadena alfa. En el caso del MHC de clase 2, tenemos dos cadenas y las dos pertenecen al MHC. ¿Sí? Ahora, las moléculas del MHC tienen tres características importantes. Una es que es poligénica, es decir, viene de diferentes genes. En el caso del 1, viene del gen A, del gen B y del gen C. En el caso del 2, viene de DP, DQ y DR. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Fernanda? Sí, sí. Ok. Ahora, me dice, son polimórficas. ¿Qué es polimórficas? Así se las pongo. En el mercado hay miles de versiones de cada una de estas moléculas. Yo voy a expresar una de esas versiones. ¿Cuál? Las que me hereden mis padres, que además son moléculas codominantes. ¿Qué quiere decir? Que voy a heredar o voy a expresar tanto los genes que me heredó mamá como los que me heredó papá. Por lo tanto, si tengo tres moléculas diferentes del MHC de clase 1, al heredarme 3 mi mamá y los voy a expresar y heredarme 3 mi papá y los voy a expresar, ¿cuántas moléculas del MHC de clase 1 voy a tener? 6. 6, porque acuérdense, si tengo el gen A, tengo MHC de clase 1A materno y MHC de clase 1A paterno. MHC de clase 1B materno y MHC de clase 1B paterno. MHC de clase 1C materno y MHC de clase 1C paterno. 6 moléculas diferentes. ¿Nos queda claro? Sí. Ahora, en el MHC de clase 2 tenemos dos cadenas, cadena alfa y cadena beta. Cada cadena, más bien, voy a expresar cada cadena, tanto alfa como beta, de cada gen. Es decir, voy a tener cadena alfa de P,
cadena alfa de Q y cadena alfa de R. Pero también voy a tener cadena beta de P, cadena beta de Q, cadena beta de R. Eso hace un total de 6 moléculas. ¿Sí? Pero además voy a expresar las que me heredó mamá, que ya serían 6 moléculas, y las que me heredó papá, que ya son otras 6 moléculas, haciendo un total de 12 moléculas del MHC de clase 2. ¿Sí a todos? Ahora sí, Fernanda, Sí. que quede bien claro, si no lo volvemos a retomar. Sí. Bueno, sí, a mí ya me quedó claro. Sí. ¿A los demás? Gracias. No, al contrario. Maestra, Y, maestra, tal vez... Uy. A ver, voy con Fernanda, con Rebeca, perdón, luego con Diana y luego Jesús Alejandro. Va, Rebeca. Yo quería preguntarle si las células expresaban diferentes genes, sí, ¿no? O sea, como que un tipo de molécula lo expresaba primero, no sé, la de mamá en las de MHC de clase 2 y las de papá en MHC de clase 1, pero en una célula, y luego en otra célula podríamos cambiar, o sea, que no era como definido que siempre, o sea, que tu organismo nada más expresará una, ¿no? Sí se Todas mis combinaba. células tienen Todas ese se mismo expresan. código. Ok, gracias. Ahorita voy a eso. Diana. No, nada más para decirle que sí ya había quedado claro, gracias. Ok, Alejandro. entonces, ¿cómo era de nuevo la pregunta para ver si esta vez sí entendí? Ok. Les decía que cuántas moléculas del MHC tenía la célula CNK. ¿6? ¿Por qué, Alejandro? Porque tiene actividad citotóxica, o sea, tiene los CD8. Y bueno, tendría no CD8, perdón, tendría más bien el MHC1. Entonces tendría Así 6, es, 3 de porque no 3. es presentadora de antígeno. Sí. Por lo tanto, solo la consideramos como una célula nucleada. Y al ser nucleada, solo posee a las moléculas del MHC de clase 1, tanto el gen ABC como los de mamá y los de papá. Por lo tanto, tengo 6 moléculas. ¿Sí nos queda claro? Entonces, ¿eso aplicaría para todas las células nucleadas? Todas mis células nucleadas. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuántas moléculas tiene el macrófago? Serían 12, ¿no? Porque es célula presentadora de antígeno, entonces tiene MHC de clase 2. Pero también es nucleada. Oh, rayos. Por eso No sé. también presenta los del MHC de clase 1. Entonces, al final van a tener 18. ¿Sí nos queda claro, chicos, a todos? Entonces, a las que sean nucleadas y aparte presentadoras de antígenos, se le va a sumar el respectivo. Así es. Y ahora Gracias. sí les pregunto, ¿cuántas tienen los eritrocitos? Solo 12. No, es cierto. Nada, ¿no? Ajá, ¿Cómo? ninguno, no tiene núcleos No y no son tienen. Así presentadoras, es. ¿no? Ninguna, porque esa no tiene núcleo. Ni tiene MHC de clase 1, ni tiene MHC de clase 2. Yo sé que cuesta un poquito ahorita de trabajo, pero mi intención de hacerles estas preguntas es precisamente el que reflexionemos qué es el MHC, ¿sí? Y hacernos conscientes. Si se fijan, las bases para contestarme esto que me están contestando ahorita lo traemos desde el principio, porque desde el principio empezamos a ver dónde se encontraba el MHC. Y dijimos, todas las células que tienen núcleo tienen MHC de clase 1. Además, las células presentadoras oficiales tienen MHC de clase 2. Ahora ya sabemos que tenemos 3 genes diferentes para codificar a 3 proteínas diferentes
de cada molécula o de cada proteína. En el 1, como solo es una proteína, una cadena, que es la cadena alfa, tengo 3 moléculas diferentes. En el 2, como tengo cadena alfa y cadena beta, y son 3 genes en cada una, pues tengo 6 moléculas diferentes. Pero en ambos casos, como heredo los de mamá y heredo los de papá, pues es por duplicado. Entonces tengo 6 moléculas diferentes del 1 y 12 moléculas del 2. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahora, ¿qué es eso de las moléculas diferentes? Me preguntaban ahorita, Rebeca, pero unas células pueden expresar unas y otra célula puede expresar otras. No. Acuérdense que mi código genético es el mismo en mis células. Se van a expresar unos genes o se van a expresar otros. En este caso, todas mis células expresan las mismas. ¿Sí? Eso es lo que hace que yo sea único. Cuando llego a este punto, me gusta recordarles que su mamá siempre los quiere tanto y les dice, ay, mi niño, eres único, irrepetible, como tú no hay dos, etc., etc. A menos que sean gemelos univitelinos, tiene toda la razón. Son únicos. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro MHC que nos hace únicos. Y entonces eso se vuelve como nuestro código. Para yo poderle donar un órgano o un tejido a otro individuo, necesitamos compartir a los MHC. Si tenemos los mismos MHC, los mismos antígenos leucocitarios humanos, fácilmente van a poder aceptar el órgano o el tejido que yo esté donando. Si no es así, va a ser muy difícil que haya compatibilidad o que se pueda aceptar ese antígeno. Hay una regla dentro de las leyes del trasplante de órganos, que lo veremos cuando lleguemos a esa unidad. No es cierto, con ustedes no veo trasplante, ¿o sí? No. Bueno, en el caso de las leyes del trasplante de órgano, hay una ley que dice que un padre puede donar órganos fácilmente a sus hijos, pero un hijo a un padre es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque mi papá o mi mamá me donaron sus MHC, por lo tanto compartimos los MHC. Si él me dona un tejido, pues tenemos los mismos MHC, no habrá tanto problema. ¿El problema cuál va a ser? Si yo le intento donar tejido u órgano, ¿por qué? Porque yo, además de sus MHC, también tengo los MHC que me heredó mamá. Y eso va a hacer que él rechace o ella rechace mis tejidos u órganos. ¿Nos queda claro esto, chicos? Sí, maestra. ¿Y qué sentido tiene que estemos hablando de todo esto del MHC? ¿Cuál es la finalidad, inmunológicamente hablando? Pues que cada MHC va a tener diferentes posibilidades de presentar a los antígenos o presentar a los péptidos. Y esto va a permitir que yo tenga mayores posibilidades de enfrentarme a un patógeno o no. Con esto aumentamos las posibilidades de que mi célula sea capaz de presentar a diferentes antígenos. Al tener 6 moléculas del MHC de clase 1, pues tengo 6 posibilidades. Si el péptido no le quedó al 1, me lo llevo al otro gen, al otro, bueno, moléculas. Y así, a ver si una pega, se puede pegar bien y tenemos buenas posibilidades de presentar ese antígeno y por lo tanto activar adecuadamente a la respuesta inmune, háblese linfocitos T, y por lo tanto poder responder o poder generar una respuesta en contra de ese agente extraño. Con la codominancia, no es cierto, con los polimorfismos, perdón, lo que estoy asegurando es que si yo no la libro, por lo menos mi especie la libre.
hay tantos polimorfismos que por lo menos uno de nosotros va a ser capaz de defenderse ante ese agente extraño y podremos sobrevivir, lo que apelamos ahora con el mentado COVID. Si se fijan, no todos respondemos de la misma manera, porque no todos tenemos la misma capacidad de presentar al antígeno, de activar adecuadamente al sistema inmune, etc., etc. Tan es así que yo creo que sí lo han escuchado ustedes. Cuando empezó todo esto del COVID, uno de los primeros estudios que se empezaron a hacer es si había correlación con el tipo de MHC que se presentaba o que expresaba el individuo. Y todavía sigue ese estudio. Cuando se toman las muestras, se revisan los MHC que están presentando y se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Y con base a eso poder definir qué tan fuerte es nuestro sistema inmune para COVID, dependiendo de la molécula que estemos expresando. ¿Sí, chicos? Esto mismo es factor, por ejemplo, para el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Se sabe y ya se tienen bien identificadas algunas moléculas, entre ellas una de las que más problema causan es la si no mal recuerdo, HLA3, que está muy relacionada con la diabetes tipo 1 o que está muy relacionada con cierto tipo de enfermedades autoinmunes, porque se ha visto que cuando expresamos a esa molécula, más bien la mayoría de la población que tiene la enfermedad expresan a esa molécula y se encuentra relación con que si expresas esas moléculas tendrás mayores probabilidades de presentar ese tipo de enfermedad autoinmune. No me acuerdo ahorita bien el dato de la molécula que es, pero hay una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, que con la molécula que está relacionada hay un 80% de probabilidades de que si expresas esa molécula, 80% de posibilidades de que puedes desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Y así hay con muchas, no son las únicas. No sé si hay alguna otra duda, chicos. Maestra. Sí. Perdón, es que hubo un momentito en el que se me entrecortó el internet y ya no alcancé a escuchar bien eso del 80%. Ah, ok. Nada más comentaba que hay una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, que no les quiero decir la molécula porque no me acuerdo ahorita bien del dato, pero que con esa molécula está relacionada en un 80%, es decir, las personas que expresan esa molécula tienen el 80% de posibilidades de desarrollar la enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, una de las 80 y tantas o 100 enfermedades autoinmunes que existen. Ok, perfecto, gracias. Ok, bueno, ¿podría aplicar lo mismo para la calvicie? Que hay una molécula que expresamos que era la DHL o algo así, que cuando la expresamos era la responsable de debilitar el folículo y todo eso. Pero según yo, eso no está relacionado, o sea, no es una molécula del MHC. Es igual, o sea, es un gen que genera mayor predisposición, pero no está relacionada con las moléculas de presentación del antígeno. Que yo sepa. Necesitaría leer más al respecto para poderle decir. ¿Sale? Okay. Va, gracias. No, de nada. Ok. Pero sí en cuanto a la herencia, Diana, o sea, si heredas a ese gen o ese polimorfismo, pues tendrá mayor predisposición. Pero insisto, no sé si esté relacionado con el MHC. Si el fenómeno fuera por una enfermedad autoinmune, probablemente. Pero bueno, igual y después lo checamos. Ok, antes de esto quería comentarles algo que me faltó aquí. Los polimorfismos van a ser consecuencia de que expresemos cierto tipo de aminoácidos y esta diversidad va a estar dada principalmente a la altura de la hendidura. Normalmente todo esto suele ser como un cascarón, siempre igual, y lo que va a cambiar va a estar aquí. Esto le va a dar las características a la interacción péptido y MHC. En el caso de los péptidos que se unen al MHC de clase 1, vamos a ver que en primer lugar necesitamos tener en el extremo carboxilo terminal, residuos hidrofóbicos, o también podemos tener
residuos básicos. Tenemos a nuestro péptido en este caso, cada globito representa a un aminoácido y vemos cómo este está construido por 9 aminoácidos. Ellos denominan al aminoácido 9 carboxilo terminal o al aminoácido 2 y algunas veces al 3 como aminoácidos ancla. ¿Por qué? Porque estos son los que normalmente o serían el requisito, se deben unir a la hendidura del MHC. Este es el péptido a presentar, ¿sí? Entonces, si tú en un péptido tienes en la posición 9 carboxilo terminal un aminoácido ancla, es decir, un aminoácido hidrofóbico o básico, como podrían ser la leucina, isoleucina, guanina, prolina y tirosina, vamos a tener mayores posibilidades de que esto se pegue a la hendidura. Si además de esta característica tenemos a estos aminoácidos en el péptido 2 o en el 3, nuestras posibilidades van a ser aún mayores. Y nos lo representan aquí. Nos están poniendo ejemplos, por ejemplo aquí. Si se fijan, la secuencia es completamente diferente en cada uno. Lo único que se está repitiendo que es los aminoácidos ancla. En 2, siempre vamos a tener, en este caso, al aminoácido glicina, mientras que en el 3 tenemos a prolina y en el 9 tenemos a lisina. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál de estas secuencias, si las denominamos 1, 2, 3 y 4, tendrá mayor afinidad por el MHC de clase 1, chicos? ¿Cuál creen ustedes? Brenda, ¿me puede ayudar? Samantha. ¿Me puede repetir la pregunta, maestra? Las 4 secuencias que están aquí representadas, ¿cuál cree? Le decía que si las denominamos como esta, la 1, 2, 3 y 4, ¿cuál de estas secuencias o cuál de estos péptidos tendría mayor afinidad por el MHC de clase 1? ¿Me dijo algo, Samantha? No, es que me estaba pensando. Ah, Maestra, son iguales. ¿Mandé? A mí se me hacen iguales. O sea, no tienen ninguna Son diferencia de los idénticas, aminoácidos. exacto. Los aminoácidos aquí intermedios están cambiando, pero las anclas son iguales. Por lo tanto, la posibilidad de que se una esta es la misma a la posibilidad de que se una esto. Los 4 péptidos se pueden pegar por igual al MHC de clase 1. ¿Quién va a definir si activamos a la respuesta inmune o no? El linfocito que venga a reconocer. El que va a reconocer a toda la secuencia. Y él es el que va a identificar las diferencias. ¿Por qué? Porque la interacción entre el MHC y el péptido no son específicas. Solo buscamos características como estas. Tener residuos hidrofóbicos o residuos básicos. Por ejemplo, acá, de estos 3 que se encuentran aquí, ¿quién tendrá mayor afinidad del péptido? Pues tampoco ninguno. Los anclos son iguales.
No, aquí si ¿El se fijan primero o el el tercero? segundo. Exacto, el segundo tiene una valina. Los aminoácidos ancla por excelencia en el extremo 9 terminal o carboxilo terminal van a ser la isoleucina o la leucina. Por lo tanto, el MHC tendrá preferencia por capturar a este péptido o a este péptido. Y dejará en última instancia a este. De estos que están aquí arriba, a estos, ¿a quiénes va a preferir el MHC? Pues a los que están arriba. ¿Por qué? Porque los que están arriba tienen 1, 2 y 3 anclas. Los que están abajo solo hay 2 anclas. ¿Sí nos queda claro, muchachos? De ahí ¿por qué es importante que les señale esto? ¿Por qué no nos pasamos esto por alto y, ay, no me importa, vamos a llegar a los anticuerpos? Porque el día que a ustedes les interese producir un anticuerpo en contra de una proteína, lo primero que tienen que buscar en su proteína es la presencia de esos aminoácidos. De aminoácidos ancla, es decir, de aminoácidos carboxilo terminal o aminoácidos básicos. Porque si no tienen esto, entonces no va a haber presentación adecuada y por lo tanto no va a haber activación de la respuesta inmune. Ok, yo tengo mi proteína, no tiene esas características, pero ¿qué creen? Necesito producir el anticuerpo de todos modos en contra de esa proteína. No me importa que no sea inmunogénica. Entonces, ¿qué voy a hacer como consecuencia? Ah, pues sintéticamente lo puedo manipular. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues le quito el aminoácido que se encuentra ahí y le cambio por una leucina o una isoleucina. Y entonces, claro que vuelvo inmunogénico a mi antígeno y claro que mis moléculas del MHC lo van a preferir. Eso es lo que se hace con las vacunas. Eso es lo que están ahorita intentando hacer los investigadores para poder obtener la vacuna contra el COVID, buscando esos péptidos que son altamente inmunogénicos y si no son lo suficiente los están manipulando para poder obtener una molécula realmente inmunogénica. Lo mismo pasa con el MHC de clase 2. En el MHC de clase 2 no tengo anclas. En el MHC de clase 2 tengo secuencias lineales. Todas esas secuencias se deben pegar por medio de puentes de hidrógeno a mi hendidura. Mientras más aminoácidos se peguen a la hendidura, mayor afinidad. Sí tengo ciertas características, como por ejemplo, el que encontremos un aminoácido aromático o hidrofóbico a la altura del séptimo y décimo aminoácido, o que lo tengamos, por ejemplo, una alta concentración de prolinas puede favorecer que estos péptidos se peguen al MHC de clase 2. La presencia de aminoácidos aromáticos puede favorecer que se peguen al MHC de clase 2. Y entonces, nuevamente, no tengo ningún aminoácido aromático, pues se lo pongo. Pero voy a lograr el resultado y ustedes lo pueden lograr, pero necesito conocer estas características porque si no las conozco, adiós vacuna efectiva, adiós buenos anticuerpos. ¿Sí nos queda claro, chicos? Sí, maestra. ¿No era regaño? Ok, creo que ya se me acabó el tiempo. Sí. No sé si hay alguna duda. Si no hay duda, sería todo. Nos vemos mañana, muchachos. Quedé muy por detrás de mi objetivo. Pero espero que vayan quedando claras las cosas. Gracias, maestra. No, al contrario. Gracias, Que maestra. Gracias, maestra. Que A tenga bonito ustedes día. Gracias, igual. maestra. Descansen. Gracias. Gracias, maestra. A ustedes, bye. Gracias, maestra. A ustedes.